Muy buenos días, niños. Hoy tenemos un nuevo día de actividades. La actividad del día de hoy es ¿cómo son los reportajes? Y lo desarrollaremos en el área de comunicación. Para recordar, chicos, en esta semana, ¿qué has hecho en esta semana? Has desarrollado actividades que te han invitado a reflexionar respecto al origen de las manifestaciones culturales y cómo han contribuido a la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, pudiste investigar el origen de las danzas en varias fuentes. Has investigado acerca de las danzas, ¿cierto? Y cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con la historia de nuestra patria. Entonces, cómo se ha ido dando a través de las diferentes épocas. Eso es lo que tú has logrado investigar. Ahora, chicos, ustedes dirán, pero ¿cómo son los reportajes? Todo lo que hemos estado trabajando nos servirá de ayuda para hacer un reportaje. Por ello, chicos, la meta del día de hoy, lo que tenemos que lograr, lo que tienes que lograr es lo siguiente. Leer un reportaje. Vas a leer entonces un reportaje. ¿Para qué? Para identificar su estructura y sus características de este reportaje. Si vas a identificar su estructura y las características. Y luego analizar los diferentes formatos de reportaje. Pueden ser escritos, visuales y audiovisuales en que pueden ser elaborados. Muy bien, chicos, entonces podemos observar aquí algunas imágenes de algunos danzantes, sobre también personas que están cocinando y recuerda que todas estas que son manifestaciones culturales, ¿no? Y estas manifestaciones culturales se hacen presentes en tu familia, en tu localidad, en tu región y en tu país. ¿Cuándo? Cuando celebras, por ejemplo, un acontecimiento importante, ¿no? Cada vez que hay un acontecimiento importante, puedes celebrar con estas manifestaciones culturales. Pero un ejemplo, un acontecimiento importante como el aniversario de nuestra patria. Muchas veces estos acontecimientos culturales son transmitidos por diversos medios. Es decir, pueden pasar por la radio, la televisión. ¿Para qué? Para que la ciudadanía los pueda conocer y apreciar, porque muchas veces de repente no podemos ir, entonces a través de la radio y la televisión nos informan de lo que está pasando y nosotros podemos conocer y apreciar sobre estas manifestaciones culturales. Celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población. Las familias se congregan y la comunidad programa una serie de actividades en las que también se incluyen a estudiantes como tú. En ese es esa suma de expresiones y de fiestas. Se manifiestan nuestras distintas formas de celebrar nuestra cultura y las costumbres afloran en cada acto en donde se presentan estas manifestaciones culturales. Y nosotros, para poder conocerlas, contamos con diversas fuentes, no solamente documentales, donde escriben acerca de estas manifestaciones culturales, sino también fuentes vivas de donde podemos recoger información valiosa para analizarla y dar nuestro punto de vista. Por ejemplo, los documentales y los reportajes. Por ello dice, para que conozcas sobre todas estas manifestaciones culturales, se usan los reportajes y los documentales. Ahí nos van a informar sobre todo lo que está sucediendo, sobre lo que piensan las personas y sus opiniones. Entonces los reportajes son para darnos información. Pero ¿cómo son los reportajes? A ver, vamos a leer lo que dice acá. Ustedes también léanlo. Son como las noticias, pero mucho más amplias. Es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran los hechos, o sea, no solamente lo van a contar, sino que investigan en fuentes fidedignas, es decir, fuentes confiables que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica para luego ser difundidos en toda la población. Es decir, ellos van a buscar esa información para que después todas las otras personas conozcan acerca de ese reportaje que ellos han hecho. Entonces, es mucho más amplio que una noticia. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje es la siguiente. Mira, leamos lo que dice ahí de noticias. Las playas, lugares concurridos y contaminados. Ahí ve una noticia, el titular es pequeño, ¿no? Pero miren del reportaje. Las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra la salud. ¿Qué hacer? Ah, mira, eso le va a prestar a la reportera, a la que está haciendo el reportaje, ir a investigar, a informarse, a entrevistar. La otra noticia, ¿cuál es? Hoy se celebra el Día del Ambiente. Y mira cómo se muestra el reportaje. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. ¿Algo para celebrar?
¿Qué estamos haciendo? Mira, ahí también se presenta, es mucho más amplio. Entonces, la diferencia se da en cuán amplio es el titular, tanto en la noticia como el reportaje. Recordemos que el reportaje es mucho más amplio, es una investigación que se hace. Para poder iniciar con la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. A ver, seguramente tú has leído reportajes en periódicos o revistas, o lo has visto en la televisión, o lo has escuchado en la radio. A ver, seguramente lo has hecho, ¿no? Ahora te pregunto, ¿recuerdas cómo son esos reportajes? ¿Para qué crees que sirven? ¿Para qué habrán realizado esos reportajes? Ahora te digo, si tienes periódicos pasados en casa del año pasado o de hace tiempo, busca algunos reportajes. O si no, presta más atención en los noticieros de la televisión. Ahí es muy probable que logres identificar uno de ellos. Y te vas a dar cuenta que son muy amplios e importantes y toda la información del reportaje gira en torno a un tema que se quiere investigar e informar. Para profundizar en los reportajes, hoy leerás y analizarás el texto titulado 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol, que es un reportaje de la prensa escrita. ¿Por qué? Porque está en un periódico. Aquí podemos observar el reportaje. ¿Qué vas a hacer ahora? Identificar la forma de presentar la información u otros aspectos que consideres. Luego responde las siguientes preguntas, es decir, vas a identificar algunos aspectos en este reportaje para luego responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto? ¿Por qué? ¿Por dónde habrás comenzado? ¿Por la imagen? Claro, muy bien, por la imagen. ¿Por dónde más? El título, ¿cierto? El titular, que es grande, es llamativo, con letras grandes para llamar tu atención. ¿Cuál es la otra pregunta? Recuerda que tienes que explicar por qué empiezas por esos lados. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué lo crees? ¿Tú qué crees? ¿Será para uno solo? ¿Este reportaje será para varias personas? Tienes que explicar por qué lo crees. Siguiente pregunta. ¿Cómo está organizada la información? A ver, ¿cómo está organizada? Te habrás dado cuenta que son textos muy ordenados. Como puedes observar ahí, están muy ordenados. Y tienen un esquema, porque tienen un titular, tienen una imagen, un titular amplio que inicia la pauta lectora. Es decir, para que empieces a leer por este lado. Por eso es grande, ¿no? Su recorrido, mira, todo su recorrido es lineal, es de frente, en líneas, y tú como lectora puedes empezar por donde más te llame la atención. Como lector o lectora tú puedes decidir por dónde vas a empezar. De repente por esta entrevista, de repente por la parte de acá abajo que hay una información, por donde más te llame la atención, de repente por acá por la entrada. Entonces tú ya decides por dónde comenzar. ¿Y cómo está organizada? Ya hemos dicho, de forma lineal, en textos ordenados, tiene esquemas y eso te va a ayudar a responder esto. Antes de leer el texto, revisa nuevamente la meta del día de hoy, de la actividad del día de hoy. ¿Cuál era la meta? Leer un reportaje para identificar su estructura y sus características. Muy bien. Al momento que has leído después de leer la meta, responde la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito leerás este reportaje? Mira, para dar respuesta a esa pregunta tienes que leer la meta. No olvides de anotar tu respuesta. Ahora, a leer. Te invitamos a leer el texto que se presenta, ese reportaje, ¿no? Para ello, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. A ver, ¿qué te dice? Primera recomendación. Cuando leemos, debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. Mira, estos datos tienes que tenerlos presentes. Nombre del periódico y el autor del texto. Fecha de publicación, es decir, qué día se ha publicado y tema de qué trata el texto. Muy bien. Primer punto que debes tener en cuenta para leer. Número 2. En los reportajes se ordenan diferentes tipos de información que tienen su propia estructura, pero convergen y responden al tema de cuestión. Ahora identifica sus elementos. Mira, aquí están sus elementos. ¿Cuáles son?
los elementos de un reportaje titular es la parte más grande que te dice de qué tratará. La entrada del texto se encuentra debajo del titular, está abajo nomás del título. Imagen, que está compuesta por fotografías, infografías u otros documentos fotocopiados. Cuerpo, son los párrafos donde se desarrolla todo el tema del reportaje, el relato de los hechos, y te relatan todo. Cierre, es el cierre de la información y puede ir acompañado de una conclusión. Cuando dice finalmente, ¿en qué termina, no? Fuente, ¿qué te dice la fuente? No todos los reportajes tienen todo lo mencionado, o sea, no todos van a contar con ello, pero la seriedad se garantiza con una exhaustiva fuente, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respalda lo que se dice. Ah, mira, la fuente te va a decir todo lo que realmente, de dónde han sacado la información. Entonces, chicos, tener presente estos elementos y estos puntos que te dice acá para que puedas hacer la lectura del reportaje. Aquí está el reportaje que ustedes van a leer y ahora vamos a reconocer sus elementos. ¿Cuál era el primer elemento? El titular o el título, que va con letras más grandes, que te dice de qué tratará el reportaje. En este caso, ¿qué te dice? 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. Y podemos observar que ahí está el título, el titular. Luego viene la entrada. La entrada es esta parte de acá. Esta parte pequeña es el conjunto de ideas sintéticas que se coloca debajo del titular. ¿Con el propósito de qué? De captar su atención del lector, de la lectora, para que te enganches a la lectura. Generalmente, es decir, va con letras mucho más pequeñas, tiene otro tipo más, tamaño y color de letra, que es más pequeño, otro tipo de tamaño, otro tipo de letra, diferente al titular. Luego viene el cuerpo. Todo esto de acá es el cuerpo, todo lo que menciona acá, cuerpo, 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 cuerpo. Es el vasto y profundo contenido donde no solo se narran o se describen los hechos, sino también se analizan y comparan las situaciones vividas en otras épocas o en otros lugares. Se detallan también en toda esta parte acontecimientos y te explican causas y consecuencias con base a datos estadísticos, o sea, no inventan, sino en base a algo estudiado. Hay entrevistas, mira, aquí hay una entrevista, testimonios, de repente por aquí en la lectura que vas a encontrar testimonios de personas, ¿no? Que cuentan casos o citas de fuentes bibliográficas, es decir, de dónde han sacado la información. A todo esto se añaden, ¿qué? A todo este cuerpo se añade imágenes. Imágenes que es el soporte fotográfico, donde van las fotos, gráficos estadísticos, organizadores visuales u otros. Luego, fuente. Aquí abajito, estas son las fuentes. Te dice que no todos los reportajes tienen todo lo mencionado, pero la seriedad se garantiza con una exhaustiva fuente aquí, de dónde han sacado la información, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respaldan lo que dice. Aquí abajo vamos a poder encontrar la fuente. Ellos te dicen de dónde has sacado toda esta información. Y luego viene el cierre. Algunos reportajes finalizan proporcionando conclusiones, finalmente, qué es lo que piensan, ¿no? De lo investigado. Generalmente va al último, ¿no? Dejando abierta alguna interrogante o idea en cuestión para que el lector saque sus propias conclusiones. A veces también te deja decir, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Para que tú mismo saques tu conclusión. Pero recuerda que también cuando leímos, dijimos, teníamos que tener en cuenta el nombre del periódico. En este caso, ¿cuál será? Publimetro. Ese es el nombre del periódico. Y el nombre del autor, quien escribió este reportaje, y lo vamos a poder encontrar también. La fecha de publicación, cuándo fue publicado, y también tenemos que ubicar el tema que trata el texto. Entonces, chicos, hemos identificado los elementos en este reportaje. Listo, entonces ya reconociste los elementos y toda la información que encuentras en el reportaje, ¿no? Ya lo has leído y lo has identificado. Ahora, escribe este siguiente cuadro en tu cuaderno y marca, detalla algunos ejemplos de tu hallazgo al leer
en función a los puntos 1 y 2 que te mencioné hace un momento anteriormente. ¿Qué vas a hacer? Los hallazgos. Titular. ¿Has encontrado titular en el texto, en el reportaje? Tú vas a marcar sí, ¿no? Porque sí hay un titular y vas a poner el ejemplo. ¿Cuál es ese titular? Luego, la entrada. ¿Había una entrada? Claro, tú tienes que elegir si sí o si es un no y poner un ejemplo referencial. Descripción detallada de los datos o hechos. ¿En qué parte encontraba eso? ¿No era en la parte del cuerpo? Entonces, ¿había o no había? Entonces, vas a tú identificar si había causas y consecuencias. También vas a tener que elegir si es un sí o un no y dar un pequeño ejemplo. ¿Había entrevistas? Creo que sí, ¿no? Hemos mencionado que había una entrevista en la parte del cuerpo del reportaje. Entonces tú vas a escribir a quién se le estaba haciendo la entrevista o de qué trataba la entrevista. Testimonios, te vas a dar cuenta en el momento que vas a leer el reportaje si encontraste un testimonio. Luego citas, si había personas que daban ciertos testimonios, encuestas a personas, si había gráficos estadísticos, es decir, un porcentaje de cuántos o cuántos sí, cuántos no. Entonces, si vas a encontrar esto, con un sí o con un no tienes que identificar detalladamente. Imágenes, si había imágenes, y poner el ejemplo de qué imágenes había. Datos de la fuente, es decir, de dónde han sacado la información, y tú vas a tener que marcar con un sí o un no y poner un ejemplo de una fuente. Entonces, vas a hacer este cuadro en tu cuaderno para que puedas identificar esos hallazgos que has tenido durante la lectura. Luego de leer el reportaje titulado ¿Crees de cada 5 escolares han consumido alcohol? Reflexiona y responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Quién es el autor del reportaje? Mira, tú has tenido que identificar el momento que has leído el reportaje. ¿Cuál es su propósito? O sea, ¿para qué han escrito este reportaje? ¿A quiénes está dirigido este texto, este reportaje? Justifica tu respuesta. Tienes que explicar. Cuando te dice justifica, explica. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención y por qué? O sea, ¿qué parte de la información que te ha dado es que te cautivó y te llamó más la atención? Y explica con un por qué. ¿Crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta con algunos datos del texto que te sean significativos. Es decir, tienes que explicar. Entonces, chicos, estas preguntas lo van a hacer en su cuaderno. A continuación te proponemos un caso en la que vas a tener que representar de otra manera el reportaje de la prensa que leíste en la actividad del día de hoy. A ver, mira, ahí vemos el dibujo de un niño que está siendo un reportero, ¿no? ¿Y qué te dice el caso? Tú eres la reportera o el reportero. Mira, ya no eres el investigador, ahora eres la reportera o el reportero que ha escrito, ¿crees de cada 5 escolares han consumido alcohol? Ese es el reportaje que has escrito. Y tus jefes te han pedido que la información de este mismo reportaje lo traslades a un formato digital en la que tienes la oportunidad de emplear recursos visuales como fotografías, auditivos como música, audiovisuales o escritos. Mira, tienes esa oportunidad de cambiar este reportaje con fotografías, con música o audiovisuales o que sea por medio escrito. Te pregunta, ¿cómo utilizarías la información de este reportaje en el nuevo formato? Ante ello, responde con estas preguntas. A ver, vamos a ver qué te dice. ¿Qué información del reportaje pasarías a un formato visual, es decir, de imagen? O sea, ¿qué parte de la información de lo que has leído en el reportaje lo pondrías como imágenes? ¿Cómo lo harías y con qué recursos? O sea, ¿qué utilizarías? ¿Qué necesitarías para hacer ese cambio? La siguiente pregunta. ¿Qué información del reportaje, de todo lo que has leído, pasarías a un formato únicamente auditivo? Es decir, para que escuches, ¿no? Por medio de un audio, o música, ¿qué parte de ese texto, de ese reportaje lo cambiarías? A que sea auditivo. ¿Cómo lo harías y con qué recursos? ¿Qué necesitas? ¿Qué materiales? Última pregunta. ¿Qué información del reportaje dejarías en un formato escrito? O sea, de toda la información de ese reportaje, ¿cuál dejarías solamente escrito? ¿Cómo y con qué recurso? Entonces, chicos, estas preguntas te van a ayudar a hacer el cambio, en qué parte tú harías los cambios para cumplir
con el caso que te dice como si fuera tu jefe que te ha pedido que hagas esos cambios. Entonces, chicos, vamos a hacer esos cambios en sus cuadernitos ustedes, imaginándose qué partes deberían cambiarlo según lo que te pide. Al terminar todas las actividades, reúnete con tu familia. Les vas a leer el reportaje que has leído el día de hoy, luego coméntale sobre el tema que aborda, explícale cómo es este reportaje, coméntale de los elementos, ¿no? Y pregúntales también si ellos alguna vez han leído, escuchado o visto reportajes en dónde, periódicos, radio, televisión o en un soporte digital, de repente en internet han visto algún reportaje. Y pídeles que te comenten al respecto de ese reportaje que ellos han leído. Coméntales que en las actividades de la siguiente semana les vas a contar que la siguiente semana tú escribirás un reportaje, es decir, tú también vas a escribir ese reportaje. Hoy día ya aprendiste cómo son los reportajes, entonces tú también vas a tener que escribir la próxima semana. Eso les vas a comentar también a tu familia. Luego de comentarle y de haber conversado, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué le gusta más de nuestras actividades culturales por fiestas patrias? ¿Por qué? ¿Qué les gusta más de todas esas actividades que se hacen en fiestas patrias? ¿Y por qué? Tienen que explicarlo. ¿Cómo creen que viviremos el presente año esta celebración tan importante? ¿Cómo crees que se dará este año esta celebración de nuestras fiestas patrias? ¿Qué manifestación cultural que la familia practica, es decir, que tu familia practica, se debería considerar para un reportaje, para que hagas un reportaje y por qué? O sea, de todo lo que practica, ¿cuál crees tú que deberías considerar el más importante para que hagas un reportaje? Y explica el por qué. Finalmente, reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy sobre los reportajes? Mira, hay bastante vas a tener que escribir porque hemos aprendido sus elementos, cómo son los reportajes, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y qué te pareció interesante y por qué? Muy bien, chicos, entonces terminamos con todas las actividades correspondientes al día de hoy.